buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización de Intele por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo hoy aquí. Y también quería dar las gracias a todas las personas con las que hemos colaborado durante estos últimos años para llegar hasta este punto. Aquí pues podemos ver personas relacionadas con la comunidad GLAM Lab, con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con la Universidad de Lancaster y con Wikimedia, de la que yo soy socio de modo personal aquí en España. Y bueno, hoy el webinar de hoy consiste en dos partes. En la parte primera os voy a realizar una pequeña presentación del trabajo que nosotros hemos realizado relacionado con el acceso computacional a colecciones digitales. A continuación introduciré brevemente cómo podemos utilizar el proyecto Jupyter para reutilizar las colecciones digitales. Y finalmente, pues haré unas pequeñas conclusiones donde voy a comentar pues, principalmente el impacto que ha tenido este trabajo a nivel internacional. Y en la segunda parte, mis compañeras María Pilar Escobar y María Dolores Sáez reproducirán dos ejemplos de notebooks que en principio esperamos que podáis reproducir en vuestros equipos sin necesidad de instalar ningún software, al mismo tiempo que mis compañeras os explican cómo ejecutarlos, ¿vale? Bien, ¿quiénes somos? Yo soy Gustavo Candela, mis compañeras son María Pilar Escobar y María Dolores Sáez. Llevamos más de 10 años trabajando en el Departamento de Tecnología de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Somos informáticos y nuestro trabajo ha sido coordinado desde el inicio por el profesor titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, Manuel Marco. Y también nosotros tres somos profesores asociados en ese departamento. Fruto de este trabajo, hasta el día de hoy hemos conseguido dos tesis doctorales, la mía y la de Pilar Escobar, relacionadas con bibliotecas digitales y con el uso de datos abiertos. Y estamos trabajando en una tercera tesis doctoral, que en concreto es la de María Dolores Sáez, la de nuestra compañera María Dolores. Y llevamos más de 10 años trabajando en el departamento de informática y bueno, pues el resultado que vamos a presentar hoy está basado en las últimas investigaciones que hemos realizado reutilizando contenidos ya no solo de nuestra biblioteca, sino de otras instituciones. Bien, el trabajo que vamos a presentar aquí hoy nosotros lo encuadramos dentro de lo que es el concepto de lab. Un lab dentro de una biblioteca digital o de una institución GLAM es un espacio físico o virtual que tiene el objetivo de reutilizar colecciones digitales de forma innovadora y creativa. El concepto de lab está liderado por la Biblioteca Británica, en concreto por Mahindra Mahey, que recibió varias financiaciones de la Mellon Foundation para crear no solo un lab en la Biblioteca Británica, sino crear una red de labs internacional. En el año 2017 realizó un primer evento en la Biblioteca Británica, en la que María Dolores y yo tuvimos la oportunidad de asistir y descubrimos que era el concepto Lab. Y luego, en el año 2018, se realizó un segundo evento en Copenhague y fruto de esos dos eventos al que asistieron las bibliotecas internacionales más importantes, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de España también estuvo, nosotros, la de Austria, la de Alemania. Fruto de esa documentación que se generó en esos dos eventos, pensamos que podría ser importante crear un libro en el que se explicase cómo escribir, cómo crear un lab, qué equipo podía tener un lab, qué tipo de herramientas se podían crear, cómo se podía financiar, cómo herramientas que se generan en el lab pueden pasar a la institución matriz. Y bueno, pues se realizó una selección de 16 personas a nivel internacional para asistir una semana a Doha a escribir ese libro desde cero, utilizando la metodología Book Sprint. Y yo tuve la suerte de ser seleccionado entre esos 16 personas
y pues durante esa semana escribimos ese libro que es con licencia abierta. Si accedéis a la web que tenéis en esta diapositiva, podéis descargar el libro en inglés. Y este libro se ha traducido a varios idiomas, entre ellos el árabe y el búlgaro. Y también aprovecho la ocasión para comentar que desde la Universidad de Alicante hemos realizado la traducción de ese libro al español, que ya lo tenéis disponible. Durante esta semana la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se va a encargar de hacer un poco la difusión de esa edición en español. Incorpora un capítulo adicional sobre el contexto de los labs en Iberoamérica, ¿vale? El libro está publicado con licencia abierta, sin derechos, y podéis reutilizar su contenido, sus imágenes y todo lo que queráis, ¿vale? Bien, fruto de ese trabajo y aprovechando la publicación del libro, se creó la comunidad internacional GAM Labs, en la que, como podéis ver en este mapa, se han adherido instituciones de todo el mundo, principalmente de Europa, pero también de Australia, de Estados Unidos. Y tenemos una web. Si accedéis a esa web, podéis ver que tenemos una lista de correo, tenemos un grupo de Slack, también tenemos un grupo de WhatsApp, y pues ahí compartimos información, eventos, proyectos. Incluso si alguno de vosotros está, o de vuestras instituciones está interesada en aparecer en este mapa, en la web tenéis las indicaciones de cómo podéis hacerlo automáticamente, o en todo caso, si no sabéis cómo hacerlo, nos podéis contactar y nosotros nos encargamos de que vuestra institución aparezca ahí, ¿vale? Pertenecer a esta comunidad es gratuito, no requiere nada, y íbamos a hacer un tercer evento en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero por motivos del COVID se canceló todo. Espero que cuando salgamos de esta situación, finalmente podamos volver a tener un nuevo evento, y ojalá sea en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bien, el trabajo que vamos a presentar hoy principalmente se basa en el trabajo realizado por un profesor australiano llamado Tim Sherratt, que desde hace varios años tiene un proyecto que se llama Glam Workbench, en el que tiene una colección enorme de Jupyter Notebooks donde reutiliza colecciones digitales principalmente de Australia, pero también tiene algunos ejemplos basados en la Biblioteca Británica. Aquí os dejo un enlace de una presentación que hizo el LIBER, a la que yo asistí, fue online, y que donde habla una presentación parecida a la que yo voy a hacer hoy, cómo crear un Glam Workbench en tu biblioteca, ¿vale? Todo el contenido que él tiene es en abierto, lo podéis consultar, copiar, utilizar. También este trabajo se basa en el concepto de Collection as Data, o colecciones como datos. Tradicionalmente las instituciones GLAM han publicado colecciones digitales utilizando diferentes formatos, sistemas, aplicaciones, software, pero realmente en algunas ocasiones esa publicación no estaba concebida para poder ser reutilizada por un ordenador. Collection as Data lo que promueve es que esa publicación de contenido sea automáticamente reutilizable por un ordenador. Aquí os dejo el enlace del informe final. Es un proyecto financiado también por la Mellon Foundation, pero para los que os queráis iniciar en esto, os dejo esta pequeña parte del informe, que es 50 Things que podemos hacer, 50 cosas que podemos hacer para empezar a adoptar Collection as Data. Por ejemplo, muchas instituciones tienen un buscador de contenido y solo te ofrecen la funcionalidad de buscar contenido, pero ¿por qué no ofrecen el texto? Que quizá para la mayoría de usuarios no lo van a utilizar, pero quizás sí que hay algunos que estén interesados en ese texto, ¿vale? Pues quizá tenemos que empezar a pensar un poquito en publicar nuestro contenido de otra forma para que investigadores puedan acercarse a nuestras instituciones y puedan reutilizar ese contenido. Bien, pues fruto de todos estos conocimientos y de estos proyectos, se nos ocurrió la idea de crear una colección de Jupyter Notebooks que reutilizara colecciones de diferente índole y de diferentes formatos y utilizando diferentes APIs, de forma que proporcionásemos un ejemplo en el que cualquier institución que quisiera publicar sus colecciones o quisiera crear una colección de Jupyter Notebooks pudiera tener un ejemplo a seguir.
¿vale? Entonces, escribimos un artículo, creamos una colección que es la que tenemos en la biblioteca Cervantes y este es el trabajo que hicimos. El artículo proponía una metodología para crear Collection as Data. Y básicamente era que se componía de una serie de pasos. El primero de ellas era la identificación de una colección, teníamos que tener en cuenta el copyright, luego obteníamos esa colección, hacíamos algún preprocesamiento, limpieza de esos datos que estábamos recogiendo, podíamos en algunos casos enriquecerlos con repositorios externos y finalmente lo empaquetábamos en un fichero comprimido y ya teníamos nuestra colección reutilizable para que otros puedan utilizarla. Bien, pues una vez introducido todas estas tecnologías, ideas y demás, vamos a ver qué es cómo podemos crear un Jupyter Notebook, ¿vale? ¿Qué es el proyecto Jupyter? Bien, pues el proyecto Jupyter es un software de código abierto que facilita una interfaz sencillo de edición y ejecución, que combina documentación textual con código ejecutable, es una herramienta colaborativa, reproducible y reutilizable y permite el uso de lenguajes de programación como Python y Java. Principalmente los Jupyter Notebooks que vais a encontrar en Internet, la mayoría de ellos están escritos en Python. Pero yo, por ejemplo, para mis alumnos de máster, creé una colección de Jupyter Notebooks de iniciación a Java, ¿vale? O sea, no están adheridos a un lenguaje de programación, pero sí es verdad que la mayoría de ellos son en Python. Y este es el interfaz que nos da Jupyter Notebook para editar un notebook, ¿vale? Lo que vemos en la parte superior es un menú similar al de un documento Word que nos permite realizar acciones en nuestro Jupyter Notebook. Básicamente, un notebook se compone de celdas. Cada celda puede contener texto o código. El texto es en Markdown y el código, en principio, en estos ejemplos que vamos a mostrar es en Python, pero ya hemos dicho que puede ser en otros lenguajes de programación. Y desde el menú podemos añadir o eliminar celdas. ¿Cuáles son las características de Jupyter? Bien, es muy popular en la comunidad. Como podéis ver, en esta parte de la diapositiva vemos numerosos ejemplos de bibliotecas, como la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica. Os recomiendo el Labs de la Biblioteca Nacional de Escocia, es un muy buen ejemplo de cómo crear un Labs de forma sencilla y con muchas colecciones y demás, o el de Austria, el de la Biblioteca Nacional de Austria o el de la Biblioteca Cervantes, ¿no? Muchas bibliotecas, muchas instituciones están empezando a utilizar Jupyter Notebooks para mostrar ejemplos de cómo reutilizar sus colecciones digitales. Son reproducibles. ¿Qué significa? Que yo como investigador puedo escribir en Jupyter Notebook y llego a un resultado y cualquier usuario que ejecute ese Jupyter Notebook va a reproducir los mismos resultados. Esto es algo que hoy en día se requiere para los artículos de investigación, que sea reproducible, y el Jupyter Notebook asegura eso. Es ejecutable en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito instalar ningún software, y espero que sea así, y en la parte 2 quiera funcionar Binder y no nos dé ningún problema. Es fácil de utilizar, no es necesario escribir código, simplemente podemos ejecutar celda por celda nuestro Jupyter Notebook. Si queremos ser un usuario más avanzado, pues sí, podemos añadir algo a nuestro Jupyter Notebook, pero simplemente podemos ejecutarlo y ya está. Puede incluir código y documentación, lo que le convierte en una herramienta muy pedagógica, ¿vale? ¿Cuál es la estructura general de un Jupyter Notebook? Bien, esta es a la que nosotros llegamos en nuestra colección. Obviamente, si vosotros queréis vuestra colección de Jupyter Notebooks, puede tener otra, pero quizá esto os sirve como punto de partida. Va a tener una pequeña introducción donde vamos a describir qué colección vamos a utilizar, qué es lo que vamos a hacer con esa colección, qué licencia tiene, de dónde hemos cogido esa colección. A continuación, vamos a importar las librerías de software que necesitamos para poder ejecutar ese Jupyter Notebook. A continuación, descargamos la colección digital, hacemos un preprocesamiento de datos. Imaginad que utilizamos una colección de metadatos descritos en Marc
donde tiene muchos campos de metadatos y solo queremos utilizar el título y el autor. Pues prepararé un procesito que lo que va a hacer es recuperar únicamente el título y el autor de todas las obras para finalmente realizar el análisis, que puede ser una gráfica, un número de un contador de autores que hay en esa colección o no sé. ¿Qué necesitamos para su ejecución? Un navegador. Solo necesitamos un navegador. Si queremos ejecutar la colección de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o cualquier ejemplo del proyecto de GLAM Workbench, lo único que necesitamos es un navegador. Y si quiero ser un usuario avanzado, ¿qué necesito? Pues necesitaremos un repositorio para alojar nuestra colección, gratuito puede ser GitHub. Necesitamos algo donde poder ejecutar esa colección de Jupyter Notebooks, que puede ser MyBinder. Probablemente necesitemos el proyecto Jupyter instalado en nuestro equipo. Si es verdad que tenemos diferentes plataformas para poder ejecutar esas colecciones de Jupyter Notebooks, entre ellas Google Colab o MyBinder. Yo he utilizado MyBinder. Google Colab no lo he utilizado a fondo, pero sí es verdad que ofrece más recursos. Quizá debería empezar a mirar un poquito más Google Colab, pero ya hasta ahora he utilizado MyBinder. Y luego podemos utilizar Zenodo o Fixer como plataforma para identificar nuestra colección de Jupyter Notebooks que otros puedan referenciar y reutilizar. Bien, pues si vamos a la colección de Jupyter Notebooks de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y queremos ejecutar uno de los notebooks que tenemos en esa colección, pues iremos a esta dirección que tenemos aquí abajo, haremos clic sobre el botón Binder del Jupyter Notebook que estemos interesados. Cada uno tiene una pequeña descripción de qué es lo que hace, qué colección utiliza y demás. A continuación, es gratuito. Tendremos que esperar 2 o 3 minutillos hasta que Binder cree el sistema para poder ejecutar ese Jupyter Notebook. Lo que va a hacer es crear una instancia con todas las librerías de software que necesita para poder ejecutar ese Jupyter Notebook. Entonces necesita un par de minutos para poder crear esa instancia y poder ejecutarla. Cuando esperamos un par de minutos, el resultado que vemos es algo como esto. En nuestro navegador no tenemos que instalar nada. Y una colección de Jupyter Notebooks puede tener diferentes ficheros, carpetas con imágenes, ficheros de texto, pero los Jupyter Notebooks tienen esta extensión que podéis ver aquí. Y si hago clic sobre cualquiera de estos dos elementos, entonces me abrirá el Jupyter Notebook con el interfaz de edición y ejecución que hemos visto en las diapositivas anteriores. Esto lo veremos con más detalle en la parte 2 de este webinar, ¿vale? Luego yo quería introducir un poquito para ayudar también a mis compañeras a que podáis ejecutar los Jupyter Notebooks en la segunda parte. ¿Y cuál es el resultado? Además de los Jupyter Notebooks, una vez que los hemos ejecutado. Bien, pues en el primer ejemplo que vemos aquí de la Biblioteca Británica, reutilizamos el repositorio de datos abiertos y a partir de un autor recuperamos, por ejemplo, las localizaciones de las obras de ese autor. Recuperamos las coordenadas geográficas del repositorio y finalmente creamos un mapa visualizando esas localizaciones. Hace alguna cosa más, ¿vale? O sea, va a recuperar a Wikidata las coordenadas y demás porque en el repositorio de la Biblioteca Británica no está toda la información. Pero bueno, si queréis luego podemos comentar esto un poquito más. Otro ejemplo lo que hace es utilizar el OCR de una colección digital de la Biblioteca Británica y aplicar Topic Modeling para identificar los términos más representativos de esa colección, ¿vale? Cuando utilizamos OCR tenemos que tener en cuenta la calidad de ese OCR. Y este ejemplo más sencillo consiste en una colección de la Biblioteca Nacional de Escocia, en el que están descritos la colección está descrita con Marc y lo que hago es extraer las materias y hacer una gráfica identificando las materias más nombradas en esa colección, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos?
por el uso de Jupyter Notebooks. Bien, pues como habéis visto, facilita el tratamiento de las colecciones digitales publicadas por instituciones GLAM, elimina barreras de entrada para usuarios con menos formación en el uso de la tecnología, puesto que con un simple clic y viendo un Jupyter Notebook ejecutándolo celda por celda, ya puede reproducir el resultado. Si es verdad que si eres un usuario más avanzado, puedes mejorar ese Jupyter Notebook. Permite la aplicación de métodos de investigación. Ya hemos visto que podemos extraer metadatos descritos en MAR, podemos utilizar Link Open Data y enriquecerlo con repositorios externos. Si miráis la colección veréis ejemplos de visión por computador, topic modeling y bueno, cualquier cosa, ¿vale? Y un aspecto muy importante es que guía a los usuarios y permite la edición y ejecución del código. Cuando creamos un programa en Python, normalmente le damos a un botón y vemos el resultado. Un Jupyter Notebook nos permite ejecutar paso a paso y ver el resultado paso a paso de lo que estamos haciendo. Es una ventaja, ¿vale? Para guiar al usuario y es una herramienta muy pedagógica en ese sentido. ¿Dónde puedo encontrar colecciones de datos? Pues principalmente en los labs de las principales bibliotecas del mundo, como la Biblioteca de Francia, la Biblioteca Británica, Dinamarca, Holanda, ¿vale? Todas tienen un lab donde ofrecen colecciones digitales en diferentes formatos. Si vais al artículo, que ahora os dejaré el enlace del artículo de nuestro repositorio institucional, tenemos la versión preprint por si desde vuestras instituciones no se puede acceder o demás. Ese que tenemos nosotros en la versión preprint sí que se puede descargar. Y ahí podéis ver un listado más completo de esta tabla. Bien, ¿y cuál ha sido el impacto de este trabajo? Pues en diciembre recibimos un premio del Lab de la Biblioteca Británica por el uso de Jupyter Notebooks y reutilización de colecciones digitales. Personalmente realicé una presentación en Research Libraries UK. Hemos escrito un artículo de investigación y estamos trabajando en otros relacionados con todo este mundo de reutilización de colecciones digitales. Imagino que este artículo le habéis echado ya un vistazo a algunos de vosotros. También estamos escribiendo un tutorial de Programming Historian y fruto también de este trabajo hemos hecho varias colaboraciones hasta el momento con la Universidad de Lancaster, tanto en webinar como en proyectos de investigación. ¿Y algunas conclusiones? Bien, pues los notebooks pueden servir como herramienta pedagógica, las instituciones GLAM están comenzando a adoptar Collection as Data, pero es verdad que todavía queda espacio para mejorar. Existen multitud de formas de hacer públicas las colecciones digitales, ya sea con un fichero comprimido, utilizando un API. Los GLAM Labs son el espacio ideal para recolectar colecciones digitales si queremos reutilizar colecciones que ya están disponibles. El copyright debe ser claro, obviamente, si no, eso va a ser un problema a la hora de la reutilización. Y yo siempre intento hacer estas preguntas en las presentaciones. ¿Estamos reutilizando las colecciones digitales de forma eficiente y a su máximo potencial? Yo creo que no, pero estamos avanzando en ese sentido. Y lo que a mí me gustaría es que investigadores externos vinieran a nuestras instituciones y reutilizaran nuestras colecciones para hacer investigación, ¿vale? Y si es verdad que algunos labs tienen la posibilidad de hacer una estancia durante unos meses, pero a mí me gustaría ver un poco más de artículos de investigación basados en estas colecciones. Y por mi parte, con esto está todo lo que quería contar. Si tenéis alguna duda o consulta, creo que hemos quedado con Miquel que las consultas serían después de la parte 2 y ahora les dejo paso a mis compañeras Pilar y María Dolores para realizar la parte práctica que espero que podamos hacer. Y debéis tener en cuenta que estamos utilizando recursos gratuitos y que puede ser que en algún momento falle. Pero bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Gustavo. Igual dejamos de compartir la presentación para que se pueda compartir pantalla.
Bueno, mi nombre es María Pilar y voy a continuar. Miquel, puedo empezar ya, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, pero no Vale, vemos la pantalla. perdona. No, no vemos la Vale, pantalla. sí, voy a compartir, voy a compartir. Ahora sí, perfecto. Vale. Bien, pues nada, mi nombre es María Pilar Escobar y pues trabajo junto con María Dolores, Manolo y Gustavo en la biblioteca y en la Universidad de Alicante. Nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad pues, de presentar nuestro trabajo en este webinar. Bueno, gracias Gustavo por la introducción que has hecho, tanto de los GLAM Labs, de todos los objetivos que hemos ido cumpliendo a lo largo de más de 10 años trabajando ya juntos. Y nada, pues vamos a ir a la parte poco más práctica de este webinar. Bien, como ha dicho Gustavo, los Jupyter Notebook nos dan una interfaz, una herramienta que nos permiten ejecutar programas en la nube, que eso es una de las mejores ventajas que tiene o de las ventajas más significativas, porque lo que permite es que no tienes por qué tener instalado nada en tu equipo, ¿vale? No todo el mundo pues tiene los conocimientos técnicos para instalarse un montón de librerías, hacer funcionar cualquier tipo de software. ¿Vale? Y además es la comodidad también que nos da el ejecutar en la nube en cualquier sitio sin tener que preocuparnos de si tenemos el equipo abierto o no. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar varios programas de prueba. Como bien ha dicho Gustavo, con Jupyter Notebook podemos ejecutar tanto Python como Java y nosotros lo que tenemos creado hasta el momento es un repositorio de Jupyter Notebook, pero en Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, multiplataforma, y tiene una sintaxis muy sencilla que facilita su legibilidad. Está administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto, lo cual es pues, ideal, ¿no? El trabajar todo con software abierto. Tiene gran cantidad de paquetes disponibles, lo que hace y facilita enormemente la creación de aplicaciones para distintos ámbitos, que abarcan pues desde el cálculo, álgebra, mantenimiento de sistemas, visualización de datos, estadística, machine learning, deep learning. Y además es que esto, lo bueno que tiene es que tiene una comunidad muy activa y cada vez crecen más el número de paquetes y de software que tenemos a nuestra disposición y que nos facilitan mucho nuestro trabajo. Bien, ¿cómo vamos a ejecutarlo? Como bien ha dicho Gustavo, pues hay entornos en la nube, como Google Colab o MyBinder, que nos facilitan esta tarea. Pero también podríamos instalarlo en local, ¿vale? Luego dejaré esto también en nuestro repositorio del GitHub por si a alguien le apetece tener instalado todo en local. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver dos ejemplos de los que tenemos puestos en el repositorio. Por el chat os he pasado la dirección del repositorio para que podáis acceder a él y podáis, lo ideal es que según vayamos viendo los dos ejemplos, que vosotros podáis ir también ejecutando. ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Si nos vamos a nuestro repositorio, ¿vale? Aquí tenemos la colección de los Jupyter Notebook y entonces lo que hemos creado es, en MyBinder, hemos creado una conexión a nuestro repositorio del GitHub, de manera que nos aparece esta parte de aquí, este botoncito, que nos va a permitir ejecutar estos Jupyter Notebook en la nube. ¿Qué hace realmente MyBinder? Lo que hace es crear como un espacio virtual por cada usuario que pinche en este botón. De manera que, por ejemplo, si os fijáis en este fichero, requirements, lo que tiene son todos los módulos, todas las librerías que van a necesitar nuestros Jupyter Notebook para funcionar. Y entonces ese sistema virtual que se crea para cada usuario Docker, lo que hace es cargar precisamente todas esas librerías. Por lo tanto, podríamos estar todos conectados a MyBinder
y trabajar simultáneamente. Eso sí, cada uno tendría como su copia virtual de nuestros Jupyter Notebook. Por lo tanto, si probáis alguna cosa, si modificáis, en el momento que cerréis, se pierde, ¿vale? Eso es la parte, digamos, el aspecto negativo a la hora de probar, ¿vale? Que os tendríais que guardar todo aquello que hagáis porque no se guarda realmente, ¿vale? Para eso tendríais que hacer, como ha comentado también antes Gustavo, pues tener un repositorio en el GitHub, enlazarlo bien con Google Colab o bien con MyBinder y de esa manera pues mantener vuestro código, ¿vale? Pero bueno, para hacer un webinar o para dar clase como nos pasa a nosotros con los alumnos de informática, es genial porque nos permite que los alumnos puedan estar ejecutando los ejemplos y no solo viendo lo que el profesor o la persona que está presentando dice, ¿vale? Por lo tanto, os invito a que pinchéis ya en el botón. Yo ya lo tengo, con vuestro permiso, yo ya lo tengo cargado. Os tiene que aparecer algo como esto. Me ha tardado bastante, así que no os desesperéis si tarda un poquito, ¿vale? Porque además, si nos conectamos todos, pues bueno, es lo que tiene. Es un software gratuito, tiene bastantes limitaciones, aunque, como ha dicho Gustavo, tenemos pendiente el empezar a trabajar más asiduamente con Google Colab y comparar un poquito pues cómo funcionan estos dos entornos y depende para qué pues decantarnos por uno o por otro, ¿vale? Bueno, pues nada, ir cargándolo, yo voy a intentar ir avanzando un poquito, cualquier cosa me paráis y me decís, oye, pues no lo veo tal. Yo de todas maneras lo tengo también cargado en local porque la última vez MyBinder también estuvo fallando. ¿Vale? Entonces espero que podáis, si no sois todos la gran mayoría, poder seguir de manera práctica esta clase porque de verdad es más divertida, ¿no? Ir probando, ir cambiando las cosas y ver cómo... ¡Ay, genial! Estoy viendo que lo estáis cargando. Bueno, pues entonces, como ya veo que ya empezáis a cargar, pues vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿vale? El primer ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Pinchamos en el Jupyter Notebook cartografía, ¿vale? Y os tiene que cargar algo así. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer ejemplo? ¿Vale? A grandes rasgos, lo que hace este primer notebook es, va a leer un conjunto de registros en MAR21 XML y va a visualizar la información que en ellos se encuentra. Pero lo va de manera muy sencilla de leer y de entender para aquellos usuarios pues que no conocen lo que es el MAR21, ¿no? Cómo se codifica la información bibliográfica o de autoridades en MAR21. Además, en este ejemplo, pues lo hemos complementado un poquito más para que muestre pues información pues, de los registros que ha leído, información sobre las materias que se utilizan en esa colección, qué materias son las más utilizadas, hace un ranking de los términos más utilizados, ¿vale? Para todo esto utilizaremos un paquete muy potente de Python, que es Pandas, que nos va a facilitar enormemente tanto el análisis como la visualización de la información. Si alguno de vosotros ya habéis trabajado con MAR21, pues claro, MAR21 tiene una serie de codificar la información en campos y subcampos. Pues, por ejemplo, el campo 100 es el del autor, 100 hará el título principal o el nombre principal del autor. Y claro, todo esto no es fácil de procesar para una persona que no está acostumbrada a trabajar o a lidiar asiduamente con MAR21, ¿vale? Bien, ¿qué representa esta primera colección? ¿Qué es lo que tiene? ¿No? A grandes rasgos hemos visto que va a hacer el notebook con una colección digital. ¿Y qué representa la colección digital? Pues esta primera colección está formada por un conjunto de registros de la BNE, de la Biblioteca Nacional de España, con material cartográfico y está codificada originalmente en MARC. ¿Vale? Está compuesto principalmente por cartas, planos, mapas, tiene cartas náuticas también, atlas y más información. Incluye tanto el formato físico que se ha digitalizado como aquello que ya estaba en un formato electrónico. Como nota a decir que normalmente la Biblioteca Nacional de España suele actualizar este repositorio anualmente, ¿vale? Esta colección, o sea, podemos, si pincháis aquí, nos iríamos a la información de la colección, ¿vale? Esta colección está disponible bajo una licencia de Creative Commons y la podéis descargar desde datosgov.es
y además de estar en Marc, pues está en CSV, en XML y en otros formatos que os pueden facilitar más su procesamiento automático, depende del objetivo, ¿no? de aquello que queráis hacer con esta información. Pero vamos, que su formato original era Marc y nosotros, pues, siendo fieles al formato original, vamos a trabajar con Marc XML. Bien, pues si os fijáis, vamos a ir dándole a esta flechita de aquí, a esta cajita que pone Run, y lo que hace Run es ir ejecutando cada una de estas cajas. Como ha dicho Gustavo, cada caja puede contener texto, que el texto puede estar en Markdown, puede ser incluso HTML, LaTeX, ¿vale? O puede tener código, en este caso en Python, ¿vale? Si le vamos dando, nos va bajando, ¿vale? Y lo que había comentado Gustavo, va ejecutando cajita por cajita, de manera que podemos ver en todo momento haciendo realmente nuestro programa y no tener que esperar al final para ver el resultado, ¿vale? Bien, pues empezamos a comentar cada una de estas partes, ¿vale? La primera son, digamos, lo que va a hacer es cargar aquellas librerías que necesitamos para que funcione nuestro programa, ¿vale? Son librerías, paquetes muy importantes, como por ejemplo PyMark, ¿vale? PyMark. Es un paquete muy importante que nos va a permitir trabajar fácilmente, leer y escribir Mark 21, ¿vale? Los que hayáis trabajado con Mark 21, pues sabéis que a veces no es muy sencillo trabajar con estos ficheros, modificar, hacer cualquier tipo de análisis con ellos. Tiene su complicación. La siguiente librería es Re, que simplemente es una librería que nos permite trabajar más fácilmente con string, con expresiones regulares, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado? Por ejemplo, nosotros sí que hemos hecho bastantes ejemplos, por ejemplo, con información bibliográfica sobre los lugares de publicación, pues a través de expresiones regulares hemos podido extraer pues el lugar, la persona con el impresor, la fecha, o determinar si una fecha de publicación es válida o no es válida, ¿no? Siguiendo un patrón. Bien, pues esta librería nos facilita hacer todas esas tareas. Luego tenemos la librería CSV, que lo que nos ayuda es a trabajar con este tipo de formato, ¿no? De valores separados por comas, un formato muy ligero de representar y de compartir información, ¿vale? Y luego, por último, bueno, tenemos la librería Pandas. Como he comentado, es un paquete de alto rendimiento muy potente para estructuras en formato de tabla, que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es pasar nuestros registros Marc, que nosotros nos los hemos descargado en XML, ¿vale? Y los vamos a pasar a una tabla. Vamos a tener en esa tabla, por cada fila, vamos a tener un registro en Marc y cada columna representa un campo y un subcampo de esa estructura Marc. ¿Vale? Pues Pandas nos va a facilitar precisamente poder leer esa información en tabla y después analizar y visualizarla, ¿vale? Que es uno de los objetivos de este primer ejemplo. Bien, y luego por último, ahora sí que es por último, tenemos lo que es el paquete package, que lo único que nos sirve, bueno, es para facilitar la manipulación de los archivos en formato de paquete, ¿no? Son paquetes de datos, son como digamos paquetes de datos. Bien, pues sin más dilación vamos a empezar a ejecutar nuestro programa. Le damos a Run. Lo primero que hace es cargar las librerías, ya las ha cargado. Bien, si no nos da ningún error es que todo va correcto. Bien, la siguiente caja, que me la he saltado, lo que va a hacer es crear un CSV, porque ¿qué es lo que queremos? Leer nuestros ficheros XML de más de uno y cargarlos en una estructura mucho más cómoda de trabajar, ¿vale? De hacer ese procesamiento automático mucho más cómodo para el programa, para luego nosotros también poder gestionarlo, ¿vale? Pues hemos decidido cargarlo en un fichero CSV. Lo primero que hacemos es crear este fichero CSV con la instrucción, ¿vale? Creamos nuestro fichero CSV, va a ser un fichero separado por comas. Vamos a forzar que el texto esté entrecomillado. Y además le vamos a decir si ese texto, por lo que fuera, tiene el carácter que separa los campos en un CSV, en este caso la coma, ¿vale? Que es muy habitual encontrarse en un título, en una nota general, una nota de contenido, en un lugar de publicación. Nos vamos a encontrar comas, puntos y comas y muy probablemente cualquier carácter, ¿vale? Pues simplemente con estas instrucciones lo que hacemos es forzar a que el texto esté entrecomillado y así a la hora de leerlo no vamos a tener problemas de interpretación de cada campo,
¿vale? Por así decirlo. Pero nada, simplemente era como título, a título de curiosidad. La siguiente línea, esta que tenemos aquí, lo que hace es crearnos la cabecera, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es cargar en el CSV solo la información que necesitamos para este ejemplo. No necesitamos tener todas las notas del registro, no necesitamos tener toda la información o notas locales, que para este ejemplo no nos sirven. Por lo tanto, vamos a cargar solo la información útil. En este caso, título, autor, variante, extensión, materias, ¿vale? Esta primera línea lo que hace es escribir las cabeceras. Os la recomiendo porque si no, la primera línea de datos que introduzcáis la interpretará como cabecera. Y luego ayuda también a la interpretación del contenido que tengamos en ese CSV. ¿Vale? Bien, pues nada, en el momento que le damos a Run, no preocuparos, el numerito que sale aquí simplemente es el valor del objeto en ese momento. Eso no, la verdad que no tiene más importancia y ahora mismo pues tampoco nos supone nada. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer, ya hemos creado el CSV, pero no lo hemos rellenado, ¿vale? Pues vamos a rellenarlo, ¿vale? Este bloque de código, no sé si se aprecia bien, espero que todos podáis estar viéndolo directamente en MyBinder. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es a través de la función de parser de la librería de PyMark, lo que hacemos es cargar los registros de MAR21 XML, nos lo cargamos en una estructura que se llama registros. Y esa estructura, digamos que es una gran lista, que vamos a ir recorriendo poco a poco, ¿vale? En este bucle, vamos a ir recorriendo esa estructura poco a poco y nos vamos a quedar con los datos que nos interesa, que ya hemos dicho que no vamos a almacenar todo. ¿Qué nos interesaba? Por ejemplo, pues hemos dicho que nos interesa el título, ¿vale? Pues fijaros de qué manera más sencilla acceder, por ejemplo, al campo 245. Yo quiero tener el título principal de mi obra, ¿vale? Pues fijaros de qué manera tan sencilla puedo acceder al campo 3, al 245, puedo acceder al 245 $A, ¿vale? Y me voy guardando en variables pues mi título. Por ejemplo, pasamos al autor, ¿vale? ¿Qué hace este trocito de este extracto de código? Dice, pues si en el registro 100, que es la entrada principal de autor como persona, hay algo, me lo guardo como autor, ¿vale? El registro 100 $A, perfecto. ¿Que resulta que no tengo nada? Pues voy a comprobar, no cosa, hubiera una entrada como nombre corporativo, ¿vale? Que es lo que significa el 110 $A. Que no, pues ya pasamos a las entradas secundarias, 700, 710. De manera que intento asegurar que no tiene por qué. Una obra puede ser anónima y cuando se ha hecho la catalogación no indicarlo, ¿vale? Por lo tanto no aparecería ni el 100, ni el 110, ni las entradas secundarias. Bien, el caso es que con esto intentamos que el autor siempre tenga un valor, ¿vale? Luego pasaríamos a la variante de título y así lo haríamos con todos los campos que nos interesan o que necesitamos en ese momento. No tenemos por qué tener cargado todo, ¿vale? Lo mismo pues con la descripción física o con el lugar de publicación, la información sobre la publicación original, ¿no? En este caso en el 260. Nosotros hemos elegido quedarnos con lo que es el publicador, distribuidor, que en este caso está representado por el 260 $B. Bien. Y luego, por último, las materias, ¿vale? Este extracto de aquí. ¿Por qué? Porque esta segunda parte del ejemplo, la primera parte va a intentar visualizar de una manera muy sencilla el contenido de los registros MAR21 XML, pero en una segunda parte, como ya he comentado, vamos a ver el uso que se hace de las materias en esta colección y vamos a hacer un ranking de los términos más utilizados. Por lo tanto, nos interesa guardarnos las materias y es lo que hace este extracto de código. Simplemente, pues coge el registro 650, como sabéis es repetible, por lo tanto, una obra puede tener muchísimas materias, ¿vale? Y lo que hace pues es almacenarnos en una lista todas las materias. La siguiente instrucción, esta que podéis ver aquí, el write, lo que hace es escribir simplemente en el CSV y así vamos recorriendo registro a registro y lo vamos almacenando en nuestro CSV, ¿vale? De manera que cuando ejecutéis esta caja, ¿vale? Ya me ha saltado la siguiente, ya nos habrá creado un CSV con toda la información que teníamos en los registros MAR XML, el MAR21 XML, que nos habíamos descargado previamente de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Queremos visualizar de una manera sencilla
nuestra información, ¿no? Por lo tanto, vamos a explotar una de las librerías más potentes en este sentido, que es Pandas. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo que vamos a hacer es que nuestro CSV, que ya contiene la información que nos interesa del mar XML, de la colección, la vamos a cargar en una estructura de datos mucho más cómoda para la visualización, ¿vale? Que es lo que se llama el data frame de Pandas, ¿vale? Con esto ya, como he dicho, va a facilitar enormemente el poder trabajar con esta información. Fijaros, ejecutamos y en este momento, en la variable de f, data frame, ya tenemos cargada la información, súper rápido. Si seguimos ejecutando, la siguiente sentencia de f, simplemente poniendo df, que es el nombre de mi variable, me imprime toda la información que yo he cargado y he leído de mis archivos MAR21 XML. Fijaros, de esta manera, una persona que no está acostumbrada a trabajar con este formato, pues le resulta muy cómodo interpretar esto. Es como tener un Excel, ¿vale? O visualizarlo, sí, visualizar un Excel o un archivo, ¿vale? De esta manera nos va a resultar mucho más cómodo acceder a esta información. Bien, si seguimos ejecutando, bueno, nada, simplemente algunas curiosidades sobre esta estructura. Por ejemplo, la siguiente instrucción de fcolumns nos devuelve todas las columnas que tiene nuestra estructura, nuestro CSV que previamente hemos introducido. Podemos averiguar, por ejemplo, el número de registros que tiene, ¿vale? El CSV que acabamos de crear, ¿vale? Pues nada, de esta manera, como veis, con muy poquitas instrucciones hemos sido capaces de leer una colección completa en MAR21 que tiene su chicha poder leer este tipo de archivos, ¿vale? Codificados con MAR21 y tiene, pues, aquí hemos mostrado un par de funciones de ver el número, las columnas que tiene o la longitud, pero tiene muchísimas más funciones que nos pueden ayudar a la hora de dar visualización a este tipo de colecciones, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos cargado en una estructura mucho más manejable, pues vamos a la segunda parte. Hemos dicho que queríamos ver qué materias eran las más utilizadas. A nosotros se nos ha ocurrido hacer esto en este ejemplo, pero por ejemplo se podría trabajar con qué lugares trabaja la colección y después pintarlos en un mapa. Podemos poder extraer pues los autores con los que trabaja esta colección y mostrar un listado de autores, de impresores, de traductores. Podemos también hacer un estudio de las fechas de las obras que contienen este guión, qué periodos abarca, ¿vale? O cualquier otra cosa que se nos ocurra. Nosotros hemos querido hacer un ejemplo muy sencillito con las materias, pero cualquier cosa que se os ocurra, seguro que se puede implementar de una manera sencillita a través de los Jupyter Notebook. Bien, pues empezamos con esta segunda parte, ¿no? Vamos a aprovechar esa estructura que nos hemos creado anteriormente, el data frame, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona, es como una matriz, ¿vale? En el fondo cada fila es un registro y cada columna pues un campo con información, sea título, autor, descripción física, una nota de contenido, una nota de contiene, lo que fuera, ¿vale? Simplemente a modo para que veáis cómo podéis imprimir la información, ¿vale? Si ejecutáis la siguiente instrucción de materias, la posición 2, nos devuelve la materia del segundo registro, ¿vale? Que en este caso es excursionismo mapas. Como sabéis, las materias están compuestas de términos, ¿vale? Una materia puede ser un término o pueden ser muchísimos términos. Entonces, lo que nos interesa es hacer un estudio no en sí de la materia completa, sino de los términos que se utilizan. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrarme una materia, por ejemplo, de teatro, pero también puedo encontrarme teatro en el siglo XIX, teatro en el siglo XVIII o teatro en el siglo de oro, no sé, cualquier cosa. Entonces me interesa tener las materias separadas por términos, ¿vale? Pues si ejecutamos la siguiente instrucción, precisamente lo que hace es coger esa estructura, ese listado de materias que pueden estar formados por uno o más términos y lo que hace es dividirlos en términos. Pero fijaros qué curioso lo que hace esta instrucción, que lo que hace es, aparte de separarnos los términos, las materias en términos,
¿vale? Nos dice qué posición ocupa dentro de la materia. En este caso, por ejemplo, excursiones, mapas. Excursiones está en primera posición y mapas en segunda posición. Porque podemos ir más allá en nuestro análisis de decir qué términos se utilizan más, sino que podríamos decir en qué posición se utilizan esos términos, ¿no? Del más general al más particular. Bien, si por ejemplo, si ejecutamos esta instrucción, como veis, me devuelve una matriz con el número de registro, el número de posición y el término. Curioso, por ejemplo, ¿no? Si probáis a quitar, por ejemplo, stack, fijar lo que devuelve, una matriz mucho más completa, con más información, pero si os fijáis, no es información que me resulte muy útil, ¿vale? Por lo tanto, el tener la instrucción stack nos viene bien para tener solo aquella información que es útil. Porque es otra cosa que también nos pasa en informática, que datos, 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 y lo que vamos a intentar es que nuestro programa sea ligero y tener los datos que necesitamos en ese preciso momento. Pues bueno, con esta instrucción pues nos ayuda a tener solo la información útil y de una manera muy, muy cómoda, ¿vale? Bien, pues ya tenemos un listado de los términos de materia. Pero claro, para poder hacer el estudio sobre la frecuencia o el uso de estos términos, necesitamos tener los términos únicos y saber cuántas veces se repite ese término en una determinada colección. Pues es precisamente lo que hace la siguiente instrucción, ¿vale? Fijaros, lo que hace la siguiente instrucción es quedarse simplemente con esta instrucción, se queda solo con los términos únicos, ¿vale? Y me los mete en una lista. Y lo siguiente que hacemos es imprimirlos, simplemente para que los veáis. Con una sola instrucción me he hecho los términos únicos. Lo ejecutamos y podréis ver el listado de los términos de materia únicos. Vale, tengo los términos de materia únicos, pero me interesa saber cuántas veces aparece cada término en la colección, ¿no? Si no, no voy a poder representar un gráfico. Bien, pues la siguiente cajita de código es precisamente lo que hace, ¿vale? Lo que hace es coger esos términos únicos y para cada término único contabiliza y suma el número de veces que aparece, ¿vale? Simplemente dice que va a ser un entero y después lo ordena. Fijaros, con esta instrucción lo que está diciendo, fíjate, en una sola línea le estoy diciendo, cógeme mi listado de materias completas, me los divides por este carácter, que es con el que separan los términos de materia. Además me aplicas una función que me va a contabilizar el número de veces que aparece ese término y además me lo vas a ordenar de manera ascendente, creándome una estructura ordenada de términos únicos de materia con el número de veces que se utilizan, con una línea, ¿vale? De hecho, si imprimiéramos esto, veríamos este término con los datos correspondientes de frecuencia de aparición de, bueno, frecuencia, número de veces que aparecen esos términos de materia. Bien, si ejecutáis ya el último trozo de código, hace lo que os he comentado, de sacar los términos únicos, sacar el número de veces que se utiliza y lo ordena de manera descendente. Y con la última instrucción, lo que hace precisamente, pandas y su estructura, ¿vale? Es precisamente visualizar en una gráfica, en este caso hemos puesto una gráfica de barras, pero podemos utilizar, pues nada, otro tipo de gráficos. Lo que hacemos es decirle, pues, que nos visualice esa información que está almacenada en materia contador, en una estructura que lo que tiene son términos y el número de veces que aparece la materia. Y este es el resultado. Fijaros que con 3 instrucciones, previamente habiendo obtenido todos los términos, somos capaces de tener un gráfico que me da información sobre la frecuencia de utilización de las materias en una colección determinada. Pero es que esto me lo puedo llevar más allá, como he comentado. Puedo estar hablando de autores, puedo estar hablando de fechas de publicación, de lugares de publicación, de impresores, de cualquier cosa que pensamos que nos puede ser útil para analizar una determinada colección. Fijaros que este ejemplo
con el que terminamos esta primera incursión en los Jupyter Notebook, en la parte práctica. Hemos reutilizado una colección que está pública de la Biblioteca Nacional de España. Seleccionamos esta, como podríamos haber seleccionado cualquier otra de muchos de los ejemplos que hemos hecho, para mostrar de una manera súper sencilla cómo los datos en abierto nos pueden aportar muchísima información. Incluso esto lo podríamos combinar incluso con la información que nosotros tenemos en la biblioteca, porque en nuestro caso, por ejemplo, no en respecto a las materias, que sigue siendo un caballo de batalla, al menos en nuestra biblioteca, el poder organizar y normalizar todas las materias de todos los registros que tenemos. Podemos utilizar y combinar esta información con la que nosotros tenemos, puesto que la información está pública y nosotros también tenemos repositorios públicos. Por lo tanto, es muy potente ya no solo publicar como datos abiertos o datos abiertos enlazados, sino de tener herramientas como los Jupyter Notebook que nos permiten explotar estas colecciones de una manera relativamente sencilla, evidentemente. ¿Vale? Bien, pues este es un ejemplo muy sencillito. Queríamos tocar la parte de trabajar con MAR 21, la parte de pasar a un CSV, de poder sacar una gráfica muy sencillita sobre las materias. Y nuestra idea era poder mostraros otro ejemplo un poco más complejo, porque este ya trabaja con colecciones digitales, pero como Link Open Data. Ya requiere conexiones a repositorios semánticos y sin más, pues vamos a pasar a verlo. Bien, si volvemos a MyBinder, donde hemos pinchado antes en cartografía, vamos a ver el segundo ejemplo. Luego podéis ejecutar el resto de ejemplos si os apetece o preguntarnos. Este es uno de los repositorios que tenemos, como ha dicho Gustavo, en nuestra biblioteca. Tenemos más información sobre los Jupyter Notebook que hemos ido creando por diferentes eventos, diferentes aplicaciones que hemos ido desarrollando. ¿Vale? Bien, pues sin más, ya hemos visto el de cartografía, pasaríamos al segundo ejemplo, que es el estudio de las localizaciones. Bien, en este ejemplo, que es un poquito más complejo que el anterior, ¿qué es lo que vamos a ver realmente? Bien, pues a grandes rasgos, lo que hace es mostrar un mapa con las diferentes localizaciones, lugares de publicación de obras que se encuentran publicadas en la BNB, en la Bibliografía Nacional Británica, ¿vale? Y además, para cada localización va a mostrar el número de obras que se han publicado en ese lugar en concreto. Fijaros, vamos a representar en un mapa los lugares de publicación de una colección completa, como pueda ser la de la British, ¿vale? Por lo tanto, fijaros de qué manera, lo vamos a ir viendo a través del ejemplo, podemos mostrar la información de una manera mucho más sencilla para aquellos usuarios no expertos. ¿Vale? Ni en MARC, ni en este caso en Link Open Data, no tienen por qué saber lo que es SparkQL, lo que es un punto de acceso, lo que es un RDF. Ellos quieren ver la visualización y con este ejemplo vamos a ver lo sencillo que es crear visualizaciones para nuestros usuarios o para nuestros propios estudios, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a obtener estas localizaciones consultando al punto de acceso público que tiene la British Library. Posteriormente, cogeremos esas localizaciones y intentaremos obtener sus coordenadas, porque para pintarlas en un mapa necesitamos saber la latitud y la longitud. Pero ¿qué pasa? Que la British no almacena esta información. Por lo tanto, nos va a tocar ir a buscarla a otro sitio, que en este caso será Wikidata. He ahí también la complejidad de este ejemplo. Coge datos de un repositorio y los comprueba en otro repositorio. ¿Vale? Para ello, pues necesitamos que los datos de la British que obtengamos tengan la propiedad de GeoNames, que es la que nos va a permitir después comprobar en Wikidata obtener información sobre esa localización. No sé, por ejemplo, a nosotros en la biblioteca nos centramos bastante en lo que es la catalogación de los registros bibliográficos y quizá no se presta más atención a, por ejemplo, las autoridades o las localizaciones, por falta muchas veces incluso de tiempo, de recursos, ¿no?
se catalogan los registros bibliográficos, pero no se cataloga, por ejemplo, las autoridades, o no se introduce mucha información sobre las localidades o las autoridades. Pero es que si hay repositorios públicos a los que yo puedo acceder y obtener esta información, pues lo mismo, pues me ahorro también ese tiempo de estar metiendo la información en mi sistema y manteniéndola. Si hay repositorios públicos, digamos, que son seguros, que la información que tienen es válida, está contrastada esa calidad, pues puedo obtener la información de ellos sin tener que mantenerla nosotras. Es una de las ventajas también de poner nuestras colecciones en abierto, de ponerlas públicas y poder consultar otros repositorios. Es que nosotros no tenemos que tener toda la información, podemos compartirla. Bien, y realmente, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Esta colección de la British? Pues lo que contiene la Bibliografía Nacional Británica, como se la llaman, registra toda la actividad editorial, tanto de Reino Unido como de Irlanda, bueno, la República de Irlanda, ¿no? Pero es que tiene libros, publicaciones seriadas e incluso incluye detalles de próximos libros. Por lo tanto, se ha convertido en una lista bastante interesante y completa sobre publicaciones contemporáneas. ¿Vale? Ya no estamos hablando de un fondo antiguo, ni de un archivo, ni de los sonetos del siglo de oro. O sea que podemos encontrar también, ya no solo una aplicación en esa parte de biblioteca con la que a mí personalmente me encanta también trabajar, con toda la parte del fondo antiguo, sino también podemos llevárnoslo a la parte más contemporánea, ¿no? Más moderna, por así decirlo. Por lo tanto, tendría una aplicación, por ejemplo, para bibliotecas más actuales, incluso para librerías, ¿no? Bien, pues eso es lo que representa pues, esta colección. Además, lo tiene publicado en abierto. Esta la licencia que tiene simplemente de uso no comercial. Y tiene todo tipo de registros en diferentes formatos, sea PDF, tiene CD-ROM, DVD, libros electrónicos, ¿vale? Para consultar la información. Y además, lo mismo no la podemos descargar en diferentes formatos para poder utilizarla. Bien, dicho esto, está quedando claro qué vamos a hacer con este ejemplo. Vamos a pintar en un mapa localizaciones y las obras que se han publicado en cada una de ellas y de dónde ha venido la colección y qué información nos da. Pues vamos a ver un poco cómo funciona. Voy a intentar no extenderme mucho en este ejemplo, es un poquito más complejo, habla de SparkQL, hace conexión de servicios, ¿vale? Para que no sea demasiado pesado, pero igualmente lo podéis ir ejecutando. Si tarda un pelín más, no desesperaros porque entre MyBinder que va así y que aún encima vamos a hacer conexiones un poco potentes en cuanto a la carga de información, ¿vale? Pero esperemos que todo vaya bien y que podáis ver cada uno los resultados. Bien. Como pasó en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a hacer es cargar los paquetes, las librerías que necesitamos para funcionar, ¿vale? Aquí aparecen nuevas librerías como Request, que es un paquete necesario para realizar las peticiones por HTTPS, ¿vale? Como por ejemplo las llamadas a los puntos de acceso SparkQL para poder consultar un repositorio de grafos de RDF, ¿vale? Vamos a seguir utilizando pandas para la visualización. Antes hemos visto un ejemplo de visualización en un gráfico de barras. Ahora veremos una visualización en un mapa. Después tenemos la librería, bueno, JSON, CSV, simplemente nos van a facilitar y gestionar estos datos. JSON lo vamos a necesitar porque precisamente los datos del punto de acceso SparkQL los vamos a recuperar en este formato. ¿Vale? Es un formato de texto mucho más ligero que por ejemplo, el RDF con XML. Y después, pues nada, vamos a utilizar simplemente la normalización del JSON y una librería también muy interesante, que junto con Pandas nos va a facilitar ese análisis y visualización. Pandas está más orientado a los datos digamos, estructurados en formato de tabla y en cambio Folium lo que hace es precisamente es plasmar esos datos en un mapa, ¿vale? O sea, lo que hace Folium es manipular los datos en Python y los visualiza con otra librería que se llama Leaflet, ¿vale? Bueno, simplemente son paquetes que nos facilitan la visualización de nuestra información. Ya veremos cómo se utilizan, ¿vale? Pues nada, si le damos otra vez a ejecutar, una vez que ha pasado por aquí, ya tenemos cargadas todas las librerías que vamos a necesitar para este ejemplo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es recuperar
nos vamos a conectar al punto de acceso público de la British y vamos a recuperar toda esa colección de datos con la que vamos a trabajar, ¿vale? Y es lo que representa la siguiente caja de código, ¿vale? Es una sentencia SparkQL que lo único que hace es recuperar todos aquellos registros, ¿vale?, que tengan un lugar de publicación y que además tengan la propiedad de GeoNames. Esto lo vamos a necesitar porque a través de esta propiedad, ¿vale? No pasa nada. Bien, lo que vamos a hacer a través de esta propiedad es después conectarnos a Wikidata y obtener los datos que la British no tiene. Por ejemplo, como la latitud y longitud, que son los datos que vamos a utilizar para pintar nuestro mapa de localizaciones y de obras. Bien, simplemente con esta sentencia, nada, ejecutamos la sentencia, no me voy a meter en mucho más. Le hemos dicho que los datos nos los devuelvan JSON, que es mucho más ligero, más sencillito de trabajar, ¿vale? Y luego aquí, nada, simplemente imprimo un fragmento, ¿vale? Y lo que hacemos simplemente es recuperar estos registros. Fijaros, aquí lo que estamos obteniendo va a ser no todos los registros, sino vamos a contabilizarlo, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, fijaros aquí, si al ejecutar esta caja de código, os tiene que aparecer aquí un JSON, que es lo que devuelve la sentencia anterior. Si os fijáis, nos devuelve que hay más de 4 millones de registros en el repositorio de la British que contienen una localización y que además esa localización tiene la propiedad de GeoNames. Por lo tanto, sería susceptible de enlazarse con Wikidata y de pintarse en un mapa. ¿Vale? Bien, simplemente, la siguiente sentencia, simplemente a modo de curiosidad, es prácticamente la misma que la otra. La única diferencia es que le hemos dicho que no tenga en cuenta que tenga la propiedad de GeoNames. Y si la ejecutamos, ¿vale?, nos devuelve todos los registros que tienen alguna localización, ¿vale?, un lugar de publicación. Y en este caso, pues tenemos más de 8 millones. Por lo tanto, con esto, lo que nos está diciendo es que poco menos de la mitad de los registros de la British tienen una localización, tienen un lugar de publicación y que además ese lugar de publicación sería susceptible de vincularlo con Wikidata, mostrando a nuestros usuarios una información mucho más completa, porque podemos mostrar la información que tenemos en la British, más la información que además podemos extraer de Wikidata gracias a que estén vinculadas a través de esta propiedad. ¿Vale? Bien, pero ¿qué necesitamos para pintar nuestros datos en un mapa? Pues necesitamos el nombre del lugar, que ese lugar tenga la propiedad de GeoNames con las coordenadas y luego pues los datos que queremos reflejar en cada punto. Cada punto quiero tener el nombre del lugar, pero también quiero tener, por ejemplo, el número de obras que se publicaron en ese lugar. ¿Vale? Pues es lo que vamos a hacer con el siguiente extracto de código. ¿Vale? Vamos a hacer, ahora sí, una sentencia, vamos a hacer una petición a la British y le vamos a decir que nos devuelva todos los registros. Ahora ya no me devuelve el número de registros, ahora me devuelve todos los registros. ¿Vale? Como podéis observar, o sea, podríamos pinchar en un enlace de estos y ver, por ejemplo, a qué localización corresponde. Y esta información la vamos a poder recuperar después. ¿Vale? Bien, pues nada, con esta sentencia SparkQL hemos recuperado la colección completa de registros que tienen una localización y que además tienen la propiedad de GeoNames. Y ahora vamos a trabajar con esta colección. Como viene siendo habitual, pues vamos a intentar buscar aquellas estructuras pues que nos sean más cómodas de trabajar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es guardar toda esta información que hemos recuperado del punto de acceso SparkQL, nos la vamos a guardar en un CSV, que posteriormente nos la guardaremos en un data frame, como he comentado antes, que es mucho más sencillito a la hora de trabajar. ¿Vale? Toda esta estructura de información es más compleja, ir recorriendo campo sobre campo sobre campo. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar ponerla en una estructura mucho más sencilla. Bien, vale. Pues nada, simplemente es lo que hace el siguiente extracto de código, que es leer precisamente este JSON y nos lo va a poner
en un archivo CSV con el que trabajaremos posteriormente. Ya hemos visto dos ejemplos. En el ejemplo anterior pasábamos del mar XML, mar 21 XML, a un archivo CSV con el que trabajar, y aquí hemos recogido de un punto de acceso SparkQL y lo vamos a meter en un CSV. Bien, igual que pasaba en el ejemplo anterior, una vez que tenemos el CSV, es muy sencillito cargar esa información en un data frame para visualizar la información. ¿Vale? Fijaros, con la sentencia anterior, hemos cogido en una sola línea, hemos cargado ese archivo CSV en una estructura data frame. ¿Vale? Por ejemplo, con esta instrucción, con Head nos devuelve las cinco primeros registros. Podemos pedirle que nos devuelva 10, 20, los que queramos, ¿vale? Es una manera muy sencilla de chequear que la información que nos está devolviendo es la que toca y que hemos hecho bien el CSV. Vuelvo a repetir lo mismo. Fijaros, de una estructura muy sencillita con la información que necesitamos. Lugar y el total de obras que se han publicado en ese lugar. ¿Vale? La siguiente instrucción simplemente me dice el número de registros que contiene, no de lugares, sino de obras. ¿Vale? Lo que hace realmente es sumar los totales. Pero vuelvo a decir, una sola instrucción nos hace todo esto. La siguiente caja lo que hace es decirnos el número de lugares que tenemos en la colección, en este caso, en la colección con la que estamos trabajando de la British. ¿Vale? Existen diferentes comandos que me pueden decir el número total de filas que vamos a tener. ¿Pero qué pasa? Pues nos pasaba como con las materias, ¿no? Ahora tenemos aquí un listado de lugares con el número de obras que tiene cada lugar, pero puede ser que también estén repetidos, ¿no? Podría ser. Pues nada, pues a través de la siguiente instrucción, como hemos hecho antes para las materias, vamos a decir que nos dé solo, que nos deje un listado de lugares únicos, ¿vale? Para poder trabajar con ellos. Y es lo que hace la siguiente sentencia, ¿vale? Nos da un listado con los lugares únicos y lo que nos devuelve básicamente es esto. ¿Por qué? Porque hasta aquí tenemos la información que hemos extraído de la British. Tenemos lugares con su identificador de GeoNames, ¿vale? Aquí podemos pinchar también. Nos iríamos al lugar. Y el número de obras que tiene cada lugar. Pero hemos dicho que lo que buscamos es pintar esa información. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger ese listado que hemos obtenido anterior con los identificadores de GeoNames y le vamos a preguntar a Wikidata que con esos identificadores nos devuelva la latitud y la longitud para poder pintarlo en nuestro mapa, que es lo que necesitamos. Bien, pues la siguiente sentencia de SparkQL precisamente hace eso. Recoge, ¿vale? Aquí le pasamos ese listado de GeoNames que hemos obtenido en el paso anterior, ¿vale? Fijaros que es cadena de lugares, que es lo que hemos tenido antes, ¿vale? Le pasamos ese parámetro, comprueba que realmente tiene esa propiedad de GeoNames con esta instrucción, ¿vale? Y si la ejecutamos, veremos el resultado. ¿Vale? Bien, ¿qué hacemos con el resultado? ¿Vale? Aquí lo que has hecho es imprimir. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora lo que nos ha devuelto realmente Wikidata va a ser un JSON con información sobre los lugares, la latitud, la longitud, los identificadores, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos ver exactamente qué es lo que nos ha devuelto, pues podríamos, por ejemplo, ¿vale? Podríamos insertar una celda antes y vamos a imprimir para que veáis un poquito lo que devuelve. A ver si no me equivoco. ¿Vale? Podríamos imprimir el JSON que nos ha devuelto anteriormente. ¿Vale? Bien, como veis, esta es la información que ha devuelto. Nos vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿vale? Que esta información es más compleja de trabajar con ella. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este JSON con el siguiente código y lo vamos a meter en una estructura mucho más sencilla,
que nos permita posteriormente pintar nuestro mapa, ¿vale? Simplemente lo que hace este bucle es recorrer el JSON y coger la información que le interesa, en este caso la latitud, la longitud y la etiqueta, o sea, el nombre del lugar, ¿vale? Con esa información y a través de Folium, como he explicado antes, el paquete que te permite plasmar en un mapa, el resultado que obtendríamos es este. De manera que nos ha plasmado en un mapa todas las localizaciones, los lugares de publicación de obras de la colección de la British Library. Si pinchamos en una, nos mostraría información pues sobre los registros, en ese caso 3 registros publicados en Mónaco, ¿vale? Por lo tanto, acabamos de ver también un ejemplo más complejo, evidentemente, de visualización de información de colecciones digitales. Simplemente, nada, con esto termino un poco mi exposición de los 2 ejemplos que queríamos mostraros. Simplemente 2 formas diferentes de ver y de explotar colecciones digitales. Esto lo hemos orientado mucho más a lo que es la visualización, pero se pueden hacer muchísimas cosas cuando las instituciones ponen en abierto sus colecciones y aparecen programas o facilidades como los Jupyter Notebook que nos permiten poder explotar digamos, estas colecciones, sobre todo orientado a personas que no tan tecnológicas, ¿vale? He aquí quizá lo interesante también, la mezcla de tecnología con las humanidades digitales, que es lo que pasa también un poco en la biblioteca, ¿no? Esa mezcla que tenemos de lo que son pues las personas que están en biblioteconomía, en catalogación o en publicación, con la parte tecnológica, pues la verdad que dan fruto a cosas tan interesantes pues como estas y bueno, seguimos avanzando en todo, vamos, en conseguir lo máximo con las colecciones digitales, en que se vea su utilidad y nada, poco más. Esperamos que os haya parecido interesante, espero no haberme enrollado excesivamente. Y nada, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Pilar. Muchas gracias, María Dolores. Y muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y sin más, pues pasamos a la ronda de preguntas, comentarios, sugerencias, como queráis. Podéis levantar la mano y os doy el micro o directamente podéis escribir en el chat y pasamos a responderos las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, Nuria. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Me oís bien? Parece que tengo un poco baja. Bueno, mi pregunta era más que una pregunta, un comentario. Yo entiendo que los laboratorios estos al final lo que ofrecen es un conjunto de cuadernos o de notebooks que lo que podrían hacer es solventar los problemas más comunes, ¿no? En ciertos proyectos. Es decir, ¿cómo se o cuál pensáis que tendría que ser la manera en que fueran apareciendo estos cuadernos que ayudan a las personas menos tecnológicas? Porque en el fondo es darle todo el código para que alguien que no sabe hacer código pueda obtener un resultado, si entiendo bien. La pregunta entonces es cómo se proponen estos cuadernos, ¿no? o estas notebooks. ¿O hay alguna manera en que digáis, vamos a ver qué es lo que los investigadores piden más o algo así? ¿Me he explicado? ¿O solamente he proyectado mis deseos? ¿Contesto yo? Desde mi punto de vista, los notebooks, además de poder ser un ejemplo muy válido de la investigación que se puede hacer con esa colección digital, para mí, en un primer momento, son un primer prototipo de, a partir de esa información, es un prototipo que se puede adjuntar incluso a la colección.
Y de esa forma podemos ver de una forma sencilla cómo podemos reutilizar esa colección. Hasta ahora, básicamente, las instituciones de patrimonio cultural lo que hacían eran publicar la colección y ya está. Yo creo que es necesario que esas colecciones que se publican sean procesables por computador Sí, y además, totalmente de acuerdo, sí, sí. pero además que si es posible proporcionar un ejemplo de cómo utilizar esa colección y puede ser un ejemplo sencillo y además otro más avanzado, pues eso va a ayudar a la reutilización de las colecciones. Ya puede ser, por ejemplo, en nuestras clases, por ejemplo, que las utilizamos, las colecciones de Jupyter Notebook, pero también para investigadores que vean cómo pueden inicializarse en la reutilización de las colecciones digitales. ¿Cómo se pueden publicar? Creo que he respondido algo a lo que has preguntado, pero ¿cómo se pueden publicar? Pues para mí creo que las instituciones necesitan un apartado donde se pueda publicar de prototipos. Y hasta ahora, para mí, el sitio idóneo es el lab. Quizá esto cambie con el tiempo, pero ahora, si queremos encontrar Jupyter Notebooks o prototipos, el sitio ideal dentro de las instituciones GLAM es el lab. ¿Responde esto más o menos a tu pregunta, Sí, Nuria? sí, de acuerdo. Es esto, es decir, yo también me lo he imaginado, lo he visto muy claro cuando lo habéis dicho. Yo tengo una biblioteca con unas ciertas colecciones digitales a las que hay que poder acceder, ya es que ni lo pongo en duda. Además, no textito a textito, sino por colección. O sea, la idea para mí me parece genial. Lo que sí que sé es que una persona que está haciendo la tesis sobre extraer datos, o pintar datos o mirar todo esto, no está para hacer un curso en explotación, sino que quiere tener un resultado. Y entonces me lo imaginaba, pero por eso he dicho que a lo mejor era que yo estaba proyectando mis deseos, ¿no? Como una especie de catálogo de cuadernos o de notebooks ya hecho, donde yo digo, yo quiero hacer... Claro, ¿Vale? Y entonces pensaba, pues esto, bien documentados y bien explicados, pues claro, entonces, claro, claro. y esto para mí sería el servicio ideal, ¿no? De una Esa es, biblioteca que eh, doy la... Vale, vale, pues ya estamos de acuerdo. Sí, esa es sí. la idea, o sea, estructurar una colección de Jupyter Notebooks con una documentación que nos permita explotar la colección, no a modo global, sino si quieres también con secciones dentro de lo que es una colección y mostrar cómo se pueden recuperar las obras de un autor o los textos Hombre, de yo un autor. entiendo que habrá unas necesidades del 90% de los investigadores. Y luego habrá necesidades para hacer cosas muy concretas que quizá no. Claro, cuando tú llamas prototipo, pues yo veo que puede haber cosas que no es que sean ni prototipos, simplemente son gestiones básicas, ¿no? Diría Sí, yo. sí, o sea, ya te digo, o sea, puede haber ejemplos más básicos, como la extracción de Sí, sí, mar, y otros ejemplos mucho más complejos, como este de datos enlazados y demás, porque sí, utilizan sí. unas tecnologías que son mucho más complejas. Pero como hemos dicho en la parte teórica, cualquier usuario que quiera acercarse a los Jupyter Notebook, sin tener conocimiento, simplemente puede darle a Run y va a reproducir el Claro. ejemplo. Bueno, eso es muy relativo. Bueno, hay que dejar que lo hable, pero eso de sin ningún conocimiento es muy relativo cuando yo creo que aquí la parte de documentación es muy necesaria para Sí. input y output, saber qué output vas a tener. Vale, gracias. De todas maneras, no, realmente es muy potente como idea. Gracias. Bueno, Dolores, te paso la palabra. Muchas gracias, Miquel. Yo también quiero dar las gracias a Gustavo, a Pilar y a Dolores. Me ha parecido todo muy bien explicado por tres personas que considero que provienen de la informática y que yo os he podido seguir correctamente, he visto el potencial de lo que proponéis. Para los que somos filólogos, quizá es un poquito más difícil cruzar la frontera de lo que proponéis, ¿vale? Nosotros hemos hecho uso de datos, de importación de datos de la Edad de Plata para constituir nuestra biblioteca digital Nemosine, importamos los datos de Biblioteca Nacional y de HathiTrust. Y después, con apoyo de informáticos, también hemos ido enriqueciendo los metadatos. Mi pregunta va por ahí, porque yo considero que los
datos MARC 21 que poseen las instituciones, a veces a los investigadores se nos quedan un poco cortos. Quiero decir, necesitamos un desarrollo de metadatos mucho más preciso para la colección que investigamos. No sé si podéis desarrollar un poquito más esta idea con relación a los notebooks que vosotros desarrolláis y trabaja solamente con MARC 21, quiero decir. Y después, no sé, me quedo ahí con esa pregunta, porque esto es sobre todo de exportación. Quiero decir que necesitamos un intermediario. Vosotros lo veis muy fácil y yo creo que tanto Biblioteca Nacional o como Biblioteca Virtual Cervantes tenéis un gran potencial, pero creo que hay una frontera que cruzar. Hay un intermediario, hay necesidad de un traductor entre los informáticos y los historiadores y los filólogos para después poder llevar todo esto que tenéis también a las aulas. No es fácil. En investigación solventamos el problema con el apoyo tú a tú entre investigadores, pero el potencial que tiene en la enseñanza también es necesario seguir repensando sobre esto y dando apoyo. Gracias. Creo Pues que, si queréis. creo que Manuel quiere contestar. Bueno, si no, o si quieren contestar Pilar o María Dolores o yo, no lo sé. Manuel. A ver si Manolo. No, era un poco una reflexión, pero no, contestar vosotros y si eso alguna reflexión más tarde. Vale. Bueno, pues si os parece, contesto yo. Yo, por ejemplo, por mi trabajo estoy muy, muy, muy cerca de la parte de catalogación. Personalmente me he peleado con los registros bibliográficos en MARC 8, MARC 21, en XML, en UNECEL, en CSV, porque además me encargo también de toda la vinculación y de las importaciones con el resto de instituciones. Y no solo trabajamos, evidentemente, con MARC 21, nosotros hace un tiempo hicimos un cambio al modelo de datos de la FRBR, lo cual nos permitió estructurar y normalizar muchísimo mejor nuestros datos. Fue un trabajo conjunto digamos, de la parte más de la biblioteconomía, ¿no? Del registro, de la identificación, de los registros bibliográficos, de los registros de autoridad y la parte informática. Porque si no, la parte informática no podía haber funcionado sin ese conocimiento que aportaba la biblioteconomía y quizá la parte esa de catalogación tampoco podía haber conseguido llegar a un modelo como el que tenemos a día de hoy en la biblioteca porque necesitaba esos conocimientos técnicos, ¿no? que nuestra carrera nos aporta, ¿no? Y también nuestra investigación. Todo esto lo digo porque lo que nos ha permitido de una manera, no voy a decir sencilla, porque no es sencilla, pero sí que al menos nos permitía seguir un camino para que nuestro repositorio además estuviera en RDF. O sea, tenemos la biblioteca además, tiene todos sus metadatos en un repositorio en abierto, en RDF, consultable a través de un punto de acceso público SparkQL, y todo esto fue gracias a hacer esa remodelación, por así decirlo, de la descripción de nuestros registros bibliográficos a través de pasar un poco del MARC 21 a un modelo conceptual como el FRBR y luego utilizar las normas de catalogación de la RDA. Todo eso nos facilitó el camino para migrar hacia la parte semántica, que lo que nos facilita es precisamente la conexión con otras colecciones y, por ejemplo, seguir enriqueciendo los datos que nosotros suministramos. Desde luego no es un camino fácil, pero sí que es verdad que gracias a poder trabajar conjuntamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo en mi caso, que quizás ha sido una de las personas que más cerca también ha estado de todo este proceso. Yo con mis conocimientos en informática me tocó aprender muchísimo y además encantada porque me encanta este mundo de las colecciones digitales y de las bibliotecas, para poder comprender cómo podíamos mejorar esa manera ya no de describir los registros, sino de almacenar y normalizar para que después resultara más sencillo poder
migrar hacia un repositorio semántico, hacia la apertura de los datos, hacia la vinculación de los datos. A día de hoy seguimos peleándonos con MAR 21 porque muchísimas instituciones han ido evolucionando, evidentemente, MAR 21 ya coge muchísimas normativas de la RDA, pero siguen utilizando como formato básico incluso de intercambio de información con nosotros en MAR 21, entonces seguimos peleándonos un poco. No sé si he contestado un poquito a la cuestión que se planteaba. Sí. Me gusta ver que por parte de los informáticos también necesitáis a los bibliotecarios y yo considero que Por es supuesto. fundamental. Y mira, María Luisa nos dice que ella lo utiliza incluso en sus clases para generar interés. Sí, estamos ahí. También modelos de conceptualización teórica. Yo creo que no solamente de creación de datasets o de colecciones, yo creo que la conceptualización teórica desde un punto de vista de la historiografía, yo lo necesito para pensar, no solamente crear por crear, sino para qué creamos esas colecciones. Y ahí viene toda la teoría, toda la historiografía, que va a cambiar nuestra visión del pasado desde mi punto de vista. Pero bueno, poco a poco. Gracias, Pilar, gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que me permitís añadir un poquito más. No, va en el sentido también que ha planteado antes Nuria, es decir, lo que importa es, y el concepto fundamental de los LAMP Labs es pensar en lo que ellos, bueno, en inglés llaman curators, ¿no? Es decir, ver las necesidades de estos usuarios avanzados, que pueden ser investigadores o comisarios de exposiciones o cualquier tipo de persona que quiera, que necesite este acceso avanzado a las colecciones, el ayudarles a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es fundamental recoger que hay una parte de la biblioteca que se encargue de ver cuáles son las necesidades. Y lo ideal sería un poco como plantea Nuria, es decir, entablar esa relación con los usuarios y que digan a qué se le da más prioridad, dónde podemos hacer ese esfuerzo. Evidentemente, la programación de los notebooks hace falta tener conocimientos técnicos, ¿no? Porque puedes modificarlo con un poco de aprender cómo funciona, se pueden modificar, ¿no? Porque lo que hay que hacer a las colecciones no solamente es dejar los datos, sino añadir esas formas de acceder a los datos, ¿no? Que es lo que nos ayudan los notebooks y que permiten organizarlos de una forma bastante sencilla, ¿no? Yo creo que efectivamente, como ha escrito María Luisa, es fundamental, ¿no? El que esa tarea de las personas que se dedican a la biblioteconomía, para formar a los bibliotecarios, bibliotecarias, son los que tienen que orientar en esta dirección. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo, si me permitís añadir al último comentario, simplemente mencionar que el uso de Jupyter Notebooks es un primer paso. O sea, antes de los Jupyter Notebooks, ¿qué teníamos para poder demostrar que se podía hacer con las colecciones digitales? Teníamos que crear una aplicación que el usuario la utilizase, pero no podía reproducirlo tal cual. Entonces, yo sé que hay todavía un vacío entre filología e informática, si queréis verlo de esa forma, pero creo que el uso de Jupyter Notebooks está tendiendo puentes hacia otros contextos, ¿vale? Y obviamente el trabajo que nosotros hacemos sin los bibliotecarios es imposible. Como ha dicho Pilar, el trabajo que nosotros hicimos en la biblioteca, sin la ayuda de la propia biblioteca, del departamento de catalogación, hubiera sido imposible, ¿vale? Entonces, tiene que haber una conexión entre multidisciplinar y así es como nosotros conseguimos hacer el trabajo. Y un último comentario es que yo, desde la investigación que yo hago, me parece que necesito acercarme un poco más a historiadores, a filólogos, que me puedan aportar el conocimiento que yo no tengo, ¿vale? Yo sí que sé crear un notebook, sé añadir código,
pero no tengo los conocimientos para poder entender el resultado que me da una gráfica con las materias de una colección. ¿Por qué me da Alicante? ¿No? Y quizá alguien que tenga conocimientos sobre la historia de Alicante y demás y que pueda ayudar a corroborar esos resultados. Entonces creo que es necesaria una colaboración. Y ya está, con esto yo termino. Gracias. Totalmente Estoy de de acuerdo. acuerdo, Gustavo. Estoy de acuerdo, totalmente. Y fíjate, de hecho, yo soy usuaria de Biblioteca Virtual Cervantes y creo, escuchándoos a vosotros, creo que tenéis como mucho más potencial de lo que la web presenta. La web, no sé si a lo mejor queréis ir rehaciendo la web, pero tenéis muchísimo potencial de visualización de datos y la web me parece así como un poquito, no sé si decir, entre comillas, encajonada. De forma que yo también, incluso en el proyecto que ahora tenemos, propuse la visualización de los datos de Nemosine en Biblioteca Virtual Cervantes. ¿Por qué? Porque vosotros a lo mejor sois más visibles que la web donde tengo alojada Nemosine. Es decir, mi colaboración con vosotros estaba escrita en un proyecto de investigación, ¿vale? Pero si quieres podemos hablar, no sé si va a ser factible, ¿sabes? Después te contaré, si quieres, por privado, pero yo creo que no solamente el que vosotros nos prestéis los datos, es que yo como investigadora he enriquecido los datos con un curador y vosotros como institución podéis hacer visibles los datos enriquecidos, las visualizaciones, los mapas, para que después en didáctica se utilicen los profesores sin necesidad de saber programación, sin necesidad de saber datos, pongan el mapa y a lo mejor se lo puedan explicar con un poquito de explicación que yo dé. Eso puede ser utilizable en didáctica. Para mí la didáctica de todo esto es fundamental si queremos hacer útil nuestra investigación. ¿Vale? Gracias. Nuria. Bueno, yo quería, sí, más o menos es lo que ha dicho Arola. La idea de la interdisciplinariedad, pero llevada un paso más allí, en el sentido en el que hasta qué punto, cuando tú dices que quieres saber más de los historiadores o de los filólogos, o sea, yo creo que lo que se ha de ver es al revés. O sea, yo quiero, como decía Lola, enseñar la coherencia en la historia, lo que hay detrás de una cierta colección de documentos y la quiero pintar de esa manera. O sea, mi idea básicamente es que la biblioteca sigue siendo parte de la infraestructura necesaria para el investigador. Pero lo que pasa es que ahora, como habéis demostrado súper bien, puede dar otros servicios. O sea, lo que antes hacía una biblioteca, que era coleccionar, etiquetar y ponerlo todo para que el investigador rápidamente o la documentalista pudiera hacer una colección, ¿no? Para dártela como investigador, y no se hablaba de interdisciplinaridad porque era el ecosistema del investigador, ¿no? Yo creo que tendríamos que recuperar la idea de que biblioteca, documentación y investigación en las áreas donde el texto es la materia prima, donde los documentos son la materia prima, y aquí quizá teníamos que añadir archivos, en fin, lo que fuera, ¿no? Tiene que seguir siendo un ecosistema. Bueno, esta es y más que nunca, puesto que lo que no nos van a dejar hacer ahora es seguir haciendo cosas a mano y tardar 3 años en ir a buscar. Claro, es como ha cambiado la investigación en humanidades. Antes hacías una tesis que era encontrar un manuscrito y te ibas 3 años a la biblioteca, que esa era otro rollo, a Oxford, a Cambridge, a donde fuera, ¿no? Y te ibas allí en una estancia especial porque era la única manera que podías acceder a esos documentos y buscar, y volvías con la tesis que era: he encontrado este documento, ¿no? Y esa era la tesis doctoral. Esto se ha acabado, pero hay que proponer algo a cambio. Y yo creo que proponer algo a cambio es: vale, ya no voy a gastar mi tesis en buscar un documento, pero tengo un ecosistema que me permite encontrar documentos, analizarlos en conjunto y ver el impacto y visualizar el impacto para transferirlo a la sociedad. Y ahora ya veis que soy una soñadora, ¿eh? Pero creo que es importante que se visualice así, porque si no, se van a acabar las bibliotecas y se van a acabar las investigaciones en humanidad.
Nada, El micro, Manolo. Vale, micro. Manolo. Y ya le he dicho, he puesto en el chat que estaba de acuerdo totalmente con Nuria, yo creo que es lo que hay que hacer. Pues vale, hagámoslo. Perfecto. Yo quiero añadir un solo comentario, que las instituciones GLAM, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nuria, pero las instituciones les cuesta ver lo que ella acaba de decir. Entonces tenemos que andar poco a poco, pero el camino para mí y creo que para todos los que estamos aquí, el camino es ese. Pero hay que tener paciencia. ¿Cómo creéis que se diferencia el modelo GLAM del modelo americano, de bibliotecas específicas o de servicios específicos en bibliotecas más americanas? ¿O este es el GLAM? No, eso es el GLAM. El GLAM lo único que integra es a museos y a galleries de arte. Pero la idea esta de los laboratorios, porque Sí. No, el porque modelo americano es un poco diferente, ¿no? bueno, los líderes lo han cogido el liderazgo la Biblioteca del Congreso, ¿eh? O sea, que Vale. lo han asumido ellos. Quizá donde más desarrolla está el modelo, desde luego, es en el Reino Unido. Por De esto que hecho, está... nos usan de ejemplo, que es lo tremendo. Es decir, resulta que nos dan el premio de la British porque le gusta lo que hemos hecho, pero y le ayudamos ellos a hacerlo, a Lancaster, a la biblioteca de Escocia, y entonces es más fácil hacer las cosas en el Reino Unido que aquí, incluso en nuestra institución. Pero bueno, ya sabes que es lo normal, ¿no? Pero ellos tienen muy claro que la evolución de todos estos instituciones, ¿no? que guardan las colecciones de arte, de libros, etcétera, tienen que ir orientadas a dar el servicio de esta forma tecnológica. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? No, pues muchas gracias a todos y a todas por presentar, sobre todo María Pilar, María Dolores, Gustavo, por todo el trabajo que estáis haciendo, a Manolo también por, por participar también en Intele y darnos estos ejemplos que seguramente los utilizaremos todos y todas en nuestras clases y seguiremos investigando. Ha sido un placer. Hemos aprendido mucho y bueno, seguiremos en contacto. Y a todos los que habéis estado escuchando, pues tendréis, ya está en la web de Intele la presentación que ha hecho Gustavo. También está el link de los libros, de las, ¿cómo se dice? De lo que hemos utilizado, me sale Colab ahora, pero del notebook, de Jupyter. Y bueno, y dentro de poco pues también pondremos el vídeo y bueno, para que lo podréis ver en detalle o pausarlo, pararlo para entenderlo mejor, como queráis. Pues muchas gracias a todas y a todos y nos vemos pronto. Bueno, hasta luego. Recordar que este viernes tenemos otra sesión también sobre Distant Reading, muy interesante y bueno, será a las 2, entonces os esperamos ver ahí. Venga, hasta luego.